Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Les habla su amigo Hugo Torres de este lado para que me acompañen hoy, en esta noche, un poco en la lectura en el Evangelio del Reino, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, y su Evangelio. Acompáñenme en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que este libro lo dictó nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, al apóstol Juan en visión. Entonces, hoy estaba yo en mi trabajo, yo le predico a mis clientes, yo soy peluquero, yo soy barbero, y le predico a los clientes de la mejor manera, sumisamente, calmadamente, porque estamos viviendo en unas situaciones que este evangelio debemos llevarlo a los confines de la tierra, como nos lo encomendó nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Hoy yo le estaba hablando del juicio de los muertos, del juicio final. Él me prestaba mucha atención, pero se quedó sorprendido porque él no conocía de esto. Un militar de aquí en los Estados Unidos. Y yo le estaba explicando de acuerdo a la palabra, el gran juicio, el día de los muertos. Porque acuérdense que hay dos resurrecciones. Cuando el Mesías viene en la segunda venida, resucitan los muertos que murieron en unión con él, según su evangelio, según su doctrina. Él lo levanta y lo que queda en vivo lo transforma en un cuerpo incorruptible para también ser levantado. Pero el Señor, nuestro Dios, es tan justo que primero le da privilegio a los que murieron en Él. O sea, los que están muertos esperando la resurrección del Mesías tienen mayor privilegio que los que queden vivos en ese tiempo. Mire lo justo que es el Señor. Yo le hablaba a ese militar en esta tarde. Él me estaba prestando mucha atención. Y yo le dije que sí, que yo hay un día de juicio. El Señor decretó un día de juicio. Aquí en la Biblia lo habla, donde vamos a hablar esta noche. Y yo le estuve explicando y poniéndole ejemplo fuera de la Biblia cómo sería ese día de juicio. Por ejemplo, como él es militar, yo le puse un ejemplo cuando un delincuente cae preso, que está esperando el juez para que lo juzgue. Ellos lo llevan delante del juez. Entonces el juez, de acuerdo a lo que él hizo, él le declara su sentencia. Pues entonces en el día del juicio será así mismo. Yo le dije, le puse todo eso ejemplo. Y él se quedó muy sorprendido. Y yo le dije que empezara a estudiar la Biblia, a leer la palabra, para que la conociera mejor. Y él me dijo que sí, que va a empezar. Entonces también yo le exhorto a los amigos míos, los hermanos en la fe allá en Santo Domingo, que prediquen este evangelio con mejor sabiduría, con más paciencia, que se entienda mejor. No es que ellos no lo están haciendo, cada quien tiene su manera y su estilo. Pero a veces con el micrófono y la bocina y la prédica y la bulla, no se logra entender el mensaje completo. Yo a veces me meto a una prédica de esa que veo en la calle, en los cristianos de allá de Santo Domingo, pero a veces no, como que no logro escuchar todo. No sé si es por el ruido del micrófono o como ellos predican tan fuerte, no se oye bien y yo quiero aprender porque yo soy nuevo en la fe. Entonces encarecidamente le pido en el amor de Cristo que como que busquen otra manera de predicar este evangelio, que la gente entienda más. Porque si a una cosa importa aquí es salvar nuestras almas y seguir salvando almas también y llevar este evangelio como Jesucristo lo encomendó, vayan a todas las naciones y prediquen este evangelio de la buena nueva. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Pero predicar este evangelio como lo predicaban los apóstoles, Pablo y Bernabé y los demás, buscaban un sitio adecuado, ya fuera debajo de una mata, debajo de un árbol, donde hubiera hierba, y ellos se ponían a hablar del evangelio y la gente empezaba ahí escuchándolo, se llegaban, se iban acercando, pero ellos predicaban este evangelio de una manera pacífica, que se entendiera. Porque hoy en día, lo que pasa es que hoy en día la gente dice que si no brinca y no salta, de que no tiene el Espíritu Santo.
Y los apóstoles no van predicando así, lamentablemente, con tanta algarabía, con tanto ruido. Los apóstoles llevaban este evangelio y lo transmitían de una manera que las personas se acercaban y lo entendían. Acuérdense que cuando en la fiesta de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, se convirtieron 5,000 y se bautizaban de una vez. No había que esperar. El que acepta esta palabra y se arrepiente de corazón, usted va y lo bautiza de una vez. No tiene que esperar 2 años para bautizarse. Al evangelio no se le pone obstáculo, como lo decía Pablo. Pues sí, lo voy a llevar al juicio de los muertos para concientizar a muchas personas, a muchos amigos míos, que yo lo oigo decir, a muchas personas yo lo oigo decir que dicen, no, porque el muerto con tierra tiene. Pero le digo por qué la gente ignorantemente lo dice, porque no leen la palabra del Señor, no leen la palabra del Creador, no leen este evangelio del reino. Y muchos van a aceptar el mensaje, dice la palabra de Dios, y muchos no. Pero este mensaje hay que llevarlo aunque usted no lo acepte. Porque en la Biblia dice que en la muerte uno ascienden y otro descienden. Dice la palabra en la Biblia, que cuando uno muere, uno asciende y otro desciende. Entonces, abra su Biblia en el último libro, el Apocalipsis, capítulo 21, del versículo 11 en adelante, para que hablemos un poco del juicio de los muertos. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo el Mesías. El tema se llama juicio de los muertos. El juicio de los muertos. Luego vi un trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y los cielos, sin dejar rastro alguno. En el Apocalipsis también dice que el cielo se enrollará como un pergamino en ese tiempo. Entonces aquí vuelve y le dice que de su presencia huyeron los cielos y la tierra en ese día del juicio final. Y también en el Apocalipsis se menciona que el cielo se enrolla como un pergamino. Ahí es que desaparece el cielo para ese día del juicio final. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió los muertos. La muerte y el infierno devolvieron lo suyo, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, esa es la segunda resurrección. Porque Jesús, el Mesías, dijo que toda la humanidad será resucitado y llevado a ese juicio final. Él lo habla aquí, en la última resurrección. Porque ellos hay 2 resurrecciones. Porque Jesucristo el Mesías dijo, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Porque la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Entonces aquí menciona la muerte segunda otra vez. Aquí lo dice. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. O sea, los muertos que murieron en pecado tienen que resucitar otra vez para verle la cara al juez. Lo que yo le estaba predicando al policía hoy. Que cuando a un delincuente lo agarran preso, el delincuente tiene que ir a juicio. Pero entonces el juez tiene el récord, le pone un tiempo al delincuente para investigar el récord que hizo ese delincuente. Entonces, ¿cómo el juez lo va a juzgar? De acuerdo al récord delictivo que él hizo. Lo mismo que va a hacer Jesús, el Mesías, que es el juez, en ese día, el día de los muertos, en el juicio final. Cuando se abran los libros, porque es igual.
Así mismo como el juez aquí en la tierra abre los libros, abre tu récord para ver qué fue lo que tú hiciste, el crimen que tú hiciste, entonces él te va a juzgar de acuerdo a lo que ve en los libros y de acuerdo a tu récord. Por eso que dice aquí, luego vi un trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. O sea, Jesús va a resucitar a los muertos para llevarlo como si fuera un estadio, a un pavimento blanco. Entonces se va a sentar en el trono y en el trono se abren esos libros y va a empezar a juzgar de acuerdo a lo que está escrito de su nombre en esos libros, lo que hace el juez en este mundo. Entonces, hay personas que dicen, no, porque ya el muerto con tierra tiene. No, ellos hay un mundo espiritual que no espera. Ellos hay un juicio final que no espera. Ponga mucha atención a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Estas son las verdaderas, estas son las válidas. Y no haga caso a expertos religiosos, como dice Marco, que con un purgatorio lo van a subir al cielo, que usted pagando un purgatorio, el día que se muera, le hacen unos 9 días, unos rezos, le prenden velas y va al cielo. No. Fájese a leer aquí para que usted vea dónde van las almas que no se arrepienten. Por eso fue que Jesús, el Mesías, vino y murió por nosotros, para darnos esa oportunidad. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús, el Mesías. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Pero nosotros tenemos que vivir de acuerdo a cómo Él quiere que vivamos y hacer su voluntad, la voluntad de su Padre, y cumplir con estos mandamientos. Para ese día del juicio, encontrarnos en el libro de la vida y no ser juzgado y no ser arrojado al lago de fuego. Porque aquí miente un lago de fuego. No soy yo que lo estoy diciendo. La gente no cree en eso. La gente no cree que hay infierno. Pero ¿por qué habla de un lago de fuego aquí? El que no se encontró inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Yo creo en el Evangelio del Reino. Creo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Porque todo lo que Él dijo se está cumpliendo. Hay hambre. Hay pestilencia. Ha habido terremoto. Mire cómo está Honduras. Que yo oro mucho por Honduras. Porque ahí vienen niños en esa caravana. Más de 10,000 gente. Vienen caminando a pie desde Honduras, atravesando frontera. Yo tengo clientes hondureños también que me hablan de esa situación y me dicen que esas personas no tienen ni casa. Porque acuérdense cuando entró el ciclón 2 veces, que le dio 2 veces a Honduras y a los otros países también. A Nicaragua, a Guatemala. Ahí hay personas en Honduras que ni se recuerdan dónde estaba su casa. Y ahora están desfilando, cruzando, tratando de cruzar frontera porque no encuentran qué comer. No tienen casa, no tienen hogar, no tienen nada. Más de 10,000 personas, entre niños y mujeres. Eso me recuerda cuando Jerusalén estaba cruzando, el pueblo de Jerusalén estaba saliendo de Egipto, cruzando a su tierra, que Moisés lo llevaba. Y tenían que pasar frontera también. Y tuvieron que pelear también para poder pasar a su tierra. Y pasar muchísimo trabajo. Solo por el pecado. Porque el pueblo de Dios cometió mucho pecado y cayó en manos de los babilonios en aquel entonces. Y se lo llevaron esclavo a otra tierra lejana. En la Biblia lo dice. Entonces, con relación a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, Él profetizó todo esto. Y hoy en día la apostasía se está cumpliendo. Porque ya la gente no predica el Evangelio como se predicaba antes. Ya todo el que se sube a una tarima, a un altar, usted que lo oye profetizando y profetizándole a los hermanos. Dios me dijo que te va a dar esto, Dios me dijo que te va a hacer esto. No están enseñando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, como debemos enseñarlo. Lo que importa aquí es salvar almas. Aquí no importa carro, aquí no importa jipeta. Aquí lo que importa es salvar tu alma y que tú le prediques este evangelio como está aquí escrito. No lo varíe, no lo cambie, para que la persona escuche y se salve y se arrepienta. Montones y montones de profetas
profetizando prosperidad. Dios me dijo que te va a dar esto, Dios me dijo que te va a dar lo otro. No están predicando el evangelio como tienen que predicarlo. No están llevando la buena nueva como los apóstoles lo llevaban. Porque la persona nada más quiere oír esto. Dios me dijo que te va a dar esto. Dios me dijo que te va a dar esto. Pero háblale, ¿dónde va su alma si no cumple con estos mandamientos? Háblale lo que tiene que hacer. Creer en esta palabra. Arrepentirse y bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, para arrepentimiento de pecado. Eso es lo que tiene que decirle primero. Que lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Pero hoy hay montones de profetas profetizando en una tarima que yo veo que Dios me dijo. La apostasía está encima de nosotros. Y después de la apostasía viene la manifestación del hombre impío, el hombre de maldad, el destructor por naturaleza, o sea, el anticristo, el antimesías. Después de la apostasía. Porque nuestro Señor alentó a Pablo que le dijera a los tesalonicenses cuando estaba en persecución y le hablara de su venida. Y Pablo le habló a la iglesia de tesalonicenses cuando estaban en persecución en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Que no perdieran la cabeza en su manera de pensar en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que no se dejaran engañar ni por profecías, ni por espíritu, ni por carta supuestamente nuestra, que digan, ya llegó el día del Señor. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque el Mesías no vendrá sin antes venir la apostasía y manifestarse el hombre impío. Todo eso tiene que suceder mucho antes del Mesías venir. ¿Cuál es el hombre impío? El hombre de maldad, el destructor por naturaleza, el anticristo. Este se levanta contra todo lo que lleve el nombre de Dios o es objeto de culto, al fin de apoderarse del templo de Dios y hacerse pasar como si fuera Dios y creerse Dios. Nuestro Mesías también nos lo recalca, lo que habló el profeta Daniel en Mateo 24. Así que cuando vean el lugar santo y el horrible sacrilegio de lo que le habló el profeta Daniel, el que lea que lo entienda. El horrible sacrilegio. ¿Usted sabe lo que es el horrible sacrilegio? Cuando el antimesías entre al templo de Dios en Jerusalén, al templo de Salomón, y empiece a profanar todo, y se siente ahí, y le haga creer a la gente que Él es Dios, yo soy Dios, y empiece a quitar todas las leyes, a cambiar todo, y hacer el horrible sacrilegio. El horrible sacrilegio es profanar todo lo que está ahí, y saber lo que Él está, profanar todo lo sagrado, y saber que lo que Él está profanando es sagrado. Ese es el horrible sacrilegio de lo que le habló el profeta Daniel. Y el Mesías vuelve y nos lo recalca en Mateo 24. Ahí es que está casi llegando su venida. Cuando el hombre de maldad se manifieste, que se está casi manifestando, porque la apostasía ya está entre nosotros. ¿Qué es la apostasía? Cambiar todo esto, como lo están haciendo muchos evangelistas, como lo están haciendo muchos superapóstoles. Renegarte de la fe. Salirte de la senda antigua en cuanto al evangelio. Eso es la apostasía. Y le estamos viendo. La iglesia supuestamente cristiana es la que está cumpliendo la apostasía. Porque no está predicando el evangelio como tiene que predicarlo. Se está saliendo del hilo. Está predicando otra cosa. No está enseñando lo que Jesucristo el Mesías enseñó. Está enseñando otra cosa. Está confundiendo a la gente. Nada más le están hablando de prosperidad. Y que Dios me dijo y que yo veo y que tú vas a tener. Pero no le están hablando de salvación. No le están predicando de salvación, de bautismo. De qué es lo que tiene que hacer para arrepentirse.
No le están hablando de qué lo lleva al lago de fuego, qué lo puede llegar al lago de fuego y qué lo puede salvar. No le están hablando de eso. Le están predicando otra cosa. Entonces ya empezó la apostasía. Si usted no sabía qué era la apostasía. Antes lo que tú creías, ya tú no crees. Porque yo he oído pastores diciendo, pastores de 30 y 40 años en el Evangelio, que Jesucristo no era Dios porque se cansó. Entonces eso es apostasía. Porque lo que creían antes ya no lo creen, ya cambiaron, se están renegando de la fe. Eso es apostasía, si usted no lo sabía. Entonces ya esa profecía que nuestro Señor Jesucristo el Mesías alentó a Pablo para que le dijera a los tesalonicenses que el Mesías no vendrá sin antes venir la apostasía, pues ya vino la apostasía, ya está llegando. Entonces ahora, después de la apostasía, ¿qué entra? El hombre destructor, el destructor por naturaleza, el hombre impío. Porque Jesucristo alentó a Pablo en visiones para que alentara a los tesalonicenses cuando estaban en persecución. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios Padre y la comunión con su Espíritu Santo sea con todos ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga.